Buenos días. Bueno, la idea de esta reunión, de esta charla, es compartirles los conocimientos obtenidos en el curso de certificación PSP Developer que hice con el MINTIC y CITEX, que trata sobre el proceso de software personal, o Personal Software Process en inglés, que se conoce como PSP. Hoy la idea es dar 12 horas de cátedra, no hoy obviamente, hoy va a ser apenas el primer módulo, que es de Fundamentos del Conocimiento. Entonces, en Fundamentos del Conocimiento, la idea es hacer 2 horas hoy y ver los conceptos que tenemos acá, que son definición del proceso, elementos del proceso, principios de medición y el método estadístico. Para que se contextualicen más o menos de qué trata esto de PSP, son técnicas y unas herramientas que brindan estas mismas técnicas que permiten hacer software de calidad. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que definen un proceso con estas técnicas y con estas herramientas, y en base a ese proceso la idea es obtener un producto de software de alta calidad. ¿Ya? Bueno, entonces definición del proceso. En esta área, PSP explica las definiciones básicas, que es básicamente lo que vamos a hacer hoy, sobre lo que está basado PSP. Conceptos de estadística, conceptos de, fundamentos de PSP, más que todo. Entonces, ¿qué es PSP? PSP es una serie de procesos dirigidos a profesionales de algún área, en este caso de software, ¿cierto?, que permiten construir productos de alta calidad. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de esto? En que permiten construir productos primero de alta calidad y dentro del tiempo y presupuesto establecidos. ¿Ya? Esa es la base, esa es la importancia de lo de PSP, se enfoca mucho a la calidad de software. Entonces, proceso y proceso definido. Ellos describen un proceso, bueno, este es el concepto general, un proceso como la secuencia de pasos que un profesional calificado debe seguir para conseguir una tarea específica, para realizar una tarea específica. Y un proceso, bueno, si lo ven, es algo bastante general, son la definición normal de un proceso, pero eso es la que ellos dan oficialmente. Y un proceso definido que no es más que la documentación de ese proceso, ¿ya? Una documentación formal de ese proceso, de los pasos para realizar una tarea específica. Bueno, en cuanto a la definición del proceso, ¿qué beneficios trae definir un proceso? Son estos que están acá. Entonces, simplemente es que permiten hacer una mejor planificación y seguimiento de estos procesos, ¿ya? Del trabajo, de la gestión del trabajo. Una guía concreta y completa, una base objetiva para medir el trabajo y el seguimiento de progreso en la consecución de metas. Bueno, esta parte de medir el trabajo y el seguimiento se va a ver en más detalle en el módulo de seguimiento de planeación. Hay un módulo específicamente para eso. En ese sentido, se convierte en una herramienta para la planificación y la gestión de la calidad de los productos. La calidad siempre va a estar en PSP, es el enfoque principal. O sea, no es como Scrum, que se enfoca más que todo en la funcionalidad del software y darle valor rápido al software, sino en la calidad. O sea, la calidad es lo primero. Y procedimientos acordados y extendidos por los miembros del equipo para usarlos para coordinar su trabajo y con ello construir un producto común. Bueno, como todo proceso, como todos en teoría deben conocer su proceso y deben conocer los roles, etcétera, etcétera, y las tareas que tengan pendientes. Entonces, en teoría, PSP permite que todos sepan qué están haciendo y para qué. Y dice que también es un mecanismo que permite a los miembros del equipo apoyarse mutuamente en este curso de proyectos. Bueno, eso ya es como gestión de proyectos, y también PSP permite gestión de proyectos hasta un cierto punto. Gestión y seguimiento de proyectos. Entonces, ya hablamos de la definición de proceso y dijimos que es la documentación de un proceso como tal. Pero entonces, ¿en qué consiste la documentación de un proceso? Documentar el proceso no es más que la representación escrita, ¿cierto?, de un proceso como tal. ¿Ya? ¿Qué criterios de entrada y de salida debe tener ese proceso? Las fases del proceso y los pasos del proceso para cada fase. ¿Ya? Entonces, ¿qué están diciendo ahí? Pues los pasos que hay que seguir, los pasos que dice que hay que seguir ese proceso.
qué se necesita para hacer el proceso, o sea, los criterios de entrada. Los criterios de salida es como, bueno, qué resulta del proceso, ¿ya? Y obviamente las fases de todo proceso tiene unas fases y en cada fase hay ciertas tareas que hay que ejecutar. Entonces, algo importante de la documentación del proceso es que no debe contener tutoriales u otros materiales explicativos. Se supone que la documentación del proceso está dirigida a profesionales capacitados, profesionales en ciertas áreas. Entonces, en ese sentido, simplemente tiene que tener los pasos para hacer un proceso. En este caso, como estamos hablando de software, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer un proceso de desarrollo de software, no debe haber ningún tutorial correcto de cómo hacer un ciclo for o cómo conectar una base de datos. Simplemente me dice, tienes que hacer esto y ya. Entonces, por eso va dirigido a ciertas personas con cierto nivel profesional. Los procesos y planes. Bueno, como les he explicado anteriormente, así como PSP permite ejecutar procesos, ¿cierto? Técnicas para ejecutar un proceso, también permite hacer la planificación de los proyectos de software hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Los planes incluyen tanto los pasos del proceso como otros elementos necesarios para su instanciación. ¿Qué quiere decir eso? PSP también involucra gestión de proyectos, entre comillas. Pero entonces esa gestión de proyectos incluye la instanciación de ese proceso, la instanciación es como el uso de ese proceso, ¿cierto? O sea, usa como si el proceso como tal, y también incluye otros ítems como los recursos necesarios, o sea, ya es como toda la parte de gestión y planificación de proyectos. O sea, qué se necesita, los recursos necesarios para ejecutarlo, los roles del proyecto, de cada miembro, los datos de calendarios, o sea, qué calendario tenemos para ejecutar o desarrollar el producto, ¿cierto? Las metas y objetivos que se quieren lograr con el desarrollo del software, los compromisos y los riesgos identificados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya cuando se habla de calendarios, de presupuestos, metas, objetivos, riesgos y compromisos, eso es gestión de proyectos. ¿Ya? Y aquí ya entonces comenzamos a hablar sobre lo que es un proceso personal. Ya sabemos que es un proceso, ya sabemos que es un proceso definido. Un proceso personal no es más que un conjunto definido de pasos que la persona usa para su propio trabajo. En ese sentido, como PSP está orientado al desarrollo de software, sería más que todos los pasos que sigue un profesional de software, ¿cierto?, para desarrollar un producto. Entonces, proceso personal. Sabiendo esto, entonces, ¿qué hace? Proporciona a los individuos un marco para realizar su trabajo y para mejorarlo continuamente. ¿Ya? PSP está muy enfocado en, bueno, los pasos para hacer el trabajo, pero cómo puedo mejorarlo cada vez que lo ejecuto. ¿Ya? Cada vez que desarrollo un producto. Para esta forma hacer un trabajo siempre de mejor calidad, mantener la alta calidad, como siempre el enfoque es la alta calidad. Entonces, patrón de procesos. Y ya cuenta que estamos viendo puras definiciones, puros conceptos básicos. O sea, ya la próxima sesión, sí, ya se va a comenzar a hablar sobre las estimaciones, cómo podemos hacer estimaciones con métodos estadísticos usando PSP. Estos métodos, el método principal es el método PRO, ¿ya? Donde se usa proxy de estimación para estimar los tamaños de cada parte del software. Entonces, ¿qué es un patrón de procesos? Un patrón de procesos no es más que la definición de cómo se hace un proceso, ¿ya? Incluye todos los elementos necesarios para usar el proceso. Consiste en la definición del proceso y básicamente todo lo que se requiere para ejecutar ese proceso, ¿ya? Ahí entran personas, equipos, tiempo, etc. O sea, todos los recursos necesarios para ejecutar ese proceso y la lista detallada de cómo se hace ese proceso. Entonces tenemos proceso, patrón de procesos y los procesos operativos. Y los procesos operativos es una definición bastante parecida. Dice que define con precisión lo que se debe hacer mediante una lista de tareas necesarias, con un detalle bastante, o sea, con una lista de tareas donde cada tarea tiene un nivel de detalle bastante específico. ¿Ya? Entre más específico sea,
entre más detallada sea cómo se va a hacer una tarea, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, entonces en la parte cuando ya hagamos gestión y planificación en calendario, como quien dice, entonces ya en base al detalle de esas tareas podemos hacer una planificación más detallada y un seguimiento más detallado de esas tareas que vamos a ir ejecutando. ¿Ya? Y proporcionan entonces una guía con suficiente detalle para que los equipos y los individuos puedan hacer planes detallados, bueno, lo que yo les había comentado ya. Entonces ya sabiendo qué es el patrón de proceso y el proceso operativo, entonces básicamente se llega a la conclusión de que PSP es un patrón de procesos operativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos permite hacer la lista detallada de todas las tareas que tenemos que hacer para ejecutar el proceso, qué necesitamos, qué va a salir, y está enfocado a la calidad. Entonces aquí les puse una imagen para que vean dónde más o menos está PSP. ¿Ya? PSP está enfocado al trabajo personal de cada persona. O sea, cómo yo defino mi proceso y con ese proceso puedo definir, hacer un producto de calidad. ¿Ya? TSP ya es a nivel grupal, es Team Software Personal. ¿Ya? Estoy orientado a usar PSP, pero a nivel de equipo. Ya eso es otro cuento aparte. Y ya a nivel de organización se habla de CMMI. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel de INVEMAR. ¿Cómo gestionar la calidad en los servicios que tiene INVEMAR? Entonces, esos serían como los niveles a nivel organizacional, a nivel de INVEMAR, por ejemplo, a nivel de labs y a nivel personal, de cómo se maneja la calidad de los productos que se entregan. Para dar más o menos un ejemplo de dónde está ubicado PSP en este caso. Bueno, entonces yo les había explicado ahorita que los procesos tienen fases. Entonces en este caso, la fase de un proceso simple no tiene mayor subestructura. O sea, si es un proceso simple, simplemente inicio, desarrollo y fin, como quien dice. ¿Ya? Proceso simple. Los procesos complejos pueden tener subprocesos en sí, en cada fase. ¿Ya? La planificación puede ser un proceso completo, el desarrollo puede ser otro proceso completo, y la finalización o el post-mortem, en este caso que se llama PSP, puede ser otro proceso completo que a su vez puede tener fases, etcétera, etcétera. O sea, se puede, dependiendo de la complejidad del proceso. En este caso, PSP, en cada fase define una guía, que es uno de los elementos básicos de PSP. ¿Ya? Guía o un script en inglés. ¿Qué tiene el script? Los pasos que hay que hacer o la lista de tareas necesarias para ejecutar esa fase, ya los pasos de cada fase. Y dice que en cualquier proceso se debe tener 3 fases: planificación, desarrollo y post-mortem, en cualquier proceso PSP. ¿Ya? Entonces, las fases de PSP como tal son estas que están acá: la planificación, desarrollo y post-mortem. ¿Ya? ¿Qué es la planificación? Simplemente elaborar el plan de lo que se va a hacer. El desarrollo ya comienza ya la parte de carpintería, como quien dice. Entonces, ¿qué se hace en desarrollo? Se definen los requerimientos, se diseña el programa. Ese diseño es un diseño de alto nivel, no es un diseño de base de datos ni un modelo de clases, es un diseño del más alto nivel que se puede hacer en ese momento. Bueno, se diseña el programa. Después de que se diseña el programa, se hace la revisión de ese diseño. Y eso es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque PSP le da mucha importancia a revisar todo. Hasta antes de compilar. Antes de compilar, dice PSP que se debe revisar el código y tratar de encontrar y solucionar la mayor cantidad de defectos. ¿Ya? Entonces, revisamos, retomo, definición de requerimientos, se diseña el software a alto nivel, se revisa el diseño y se corrigen los errores, y ya una vez se hace eso, y aquí hay una partecita que no está, pero es la estimación que vamos a ver en la próxima sesión, se codifica el programa, RAS, y después se revisa el código y se soluciona la mayor cantidad de defectos posibles. ¿Ya?
¿Cuál es la idea? Que al momento de compilar no exista ningún error. ¿Ya? Y mucho menos al momento de probar el programa o que este esté en uso. O sea, la idea es que no haya ningún tipo de error. Y al post-mortem se comparan los resultados. ¿Qué se hace post-mortem? Básicamente es el cierre como del proceso. Se comparan los resultados con los planes. En este caso, los planes que serían las estimaciones que hicimos acá, del tamaño que creíamos que iba a tener el software y el tiempo que iba a tomar desarrollar esos productos de software. Eso ahora, comparación de resultados con el plan. Registrar los datos históricos del proceso. PSP se enfoca mucho en registrar los tiempos que toma cada fase de estas. ¿Ya? Cuánto tiempo tomó definir los requerimientos, cuánto tiempo del diseño, cuánto tiempo la revisión, y en base a esos datos de tiempo que tomemos aquí, usando el método PROC y usando calidad, vamos a calcular estadísticamente si el producto es de calidad y si el proceso como tal fue de calidad. ¿Ya? Aquí se enfocan en dos cosas principalmente, en el producto y en el proceso. Ellos dicen que el proceso, si el proceso se hace con calidad, el producto va a ser de calidad. O sea, la calidad del producto depende del proceso, como quien dice. Entonces, en base a eso, ellos se enfocan en muchas operaciones matemáticas, muchas operaciones estadísticas, perdón, que usan datos, saben que los datos es lo más antiguo que puede haber, y en base a esos datos definen la calidad del proceso y del producto. ¿Ya? También se elabora un informe resumen de cómo nos fue en el proceso y se documentan todas las ideas para mejorar cómo se puede mejorar el proceso que acabamos de terminar. En este caso se usan las PIPs, que son un formato que usa PSP, que vamos a ver más adelante. Básicamente estas son las fases que acabamos de ver, ¿cierto? Planeación, sino que aquí no están discriminadas por fases, sino que están todas una detrás de otra. Planeación, diseño, revisión de diseño, codificación, code review, compile, las pruebas y el post-mortem. ¿Qué tiene de entrada cada fase o cada partecita de... Sí, cada fase? Los scripts, las guías. Sin la guía no se puede desarrollar, en teoría, según PSP, no se podría desarrollar ninguna de estas cosas, porque la guía es la que nos va a decir cómo se hace cada cosa. Va a tener unos pasos y nosotros tenemos que seguir cada paso fielmente. Ya eso de fielmente es otro concepto que maneja PSP, que es la fidelidad del proceso, que también depende de la calidad que le pongamos al proceso. Y la idea es que con las guías hacemos estas tareas que están acá, paso a paso, y los resultados que van a ser los logs, de los que les hablé, los tiempos que vamos a tomar en cada fase, ¿cierto? El time defects, qué tiempo me tomó corregir los defectos que encuentro en cada fase, los resultados y el resumen del plan, el resumen del proceso del que les hablé. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos al final? El producto del proyecto terminado, el proceso finalizado y los datos de ambos, los datos del proceso y los datos del producto. ¿Ya? Si fue de calidad o no fue de calidad. Entonces, desarrollo incremental. Desarrollo incremental es lo que ya todos conocemos, bueno, los que trabajan, que han trabajado la parte de software ya fuertemente. Incremental, cuando trabajas con cualquier metodología de desarrollo, esta es una característica de, por ejemplo, de metodologías ágiles, que la idea es hacer desarrollo incremental, ¿ya? Ir desarrollando y ir dando valor poco a poco al producto, ¿ya? Módulo por módulo, como quien dice. Entonces, PSP dice que con este desarrollo incremental se puede trabajar con PSP, ¿ya? Donde cada incremento sería un proceso completo de PSP. Módulo A se hace un proceso completo de PSP. Módulo B, un proceso completo de PSP. Y es incremental. Entonces, hasta cierto punto se podría combinar con metodologías ágiles como el Scrum. Pero es una tarea bastante complicada. Entonces, también dice que estos procesos que nosotros definimos, ¿cierto?, se pueden personalizar. La idea es que sea el proceso real que nosotros ejecutamos en nuestro trabajo. No que sea un proceso idealizado, ¿no? Que se debería hacer esto, se debería hacer esto, se debería hacer esto. No. La idea es hacer el proceso real que nosotros hacemos, obviamente, enfocados a la calidad. ¿Ya? Entonces, esos procesos que definimos, cada vez que terminamos de ejecutar el proceso, la idea es ver en qué se puede mejorar y irlo adaptando y irlo mejorando.
Definición y refinamiento de procesos. Es básicamente lo mismo. Así como lo podemos adaptar, ¿cierto? Podemos tomar un proceso que exista ya de un compañero, lo tomamos para nosotros, lo adaptamos a nuestro trabajo y lo ejecutamos y lo vamos mejorando. También tenemos la definición, ¿cierto? La definición que ya conocemos, definir un proceso, documentar mi proceso como tal, ¿ya? Y la idea es no solamente definir ese proceso y ya lo ejecutamos siempre, lo ejecutamos siempre, lo ejecutamos siempre, sino que la idea es irlo refinando, ¿cierto? Y que cada vez que lo ejecutemos, al final digamos cómo lo podemos mejorar, ya, con pequeños cambios, no tienen que ser cambios muy grandes. Y por eso es que usamos las mediciones en PSP, ¿ya? Por eso es que medimos cada cosa que hacemos en PSP, los efectos, el tiempo, etcétera, etcétera. Porque en base a esos datos podemos calcular si realmente está mejorando el proceso o no, ¿ya? Con datos objetivos. Y ya pasamos al segundo tema de hoy, que son los elementos del proceso. ¿Alguna pregunta con respecto a...? Se va muy bien, ¿cierto? Así como en el diseño y desarrollo, que también siempre va muy bien. Entonces, elementos del proceso. Aquí ya vamos a ver los elementos básicos que conforman el PSP. ¿Cuáles son los elementos básicos? Son los guiones, que ya vimos un poquito ahorita, ¿cierto? O scripts, las formas, las métricas. Las métricas siempre las se van a usar en cada parte que hagamos en PSP. Y los estándares que siempre vamos a tener presentes en PSP. ¿Ya? Guiones, formas, métricas y estándares. ¿Qué son los guiones? Los guiones son descripciones a nivel experto, ¿cierto? Con bastante detalle de cada fase, de la lista de tareas que tenemos que hacer en cada fase, ¿ya? O en cada subfase también. Y contiene referencias a las formas que se van a usar en esa fase. O sea, ya sabemos que son los pasos para ejecutar una fase del proceso, ¿cierto? Pero entonces, como en cada fase ya tenemos los pasos que necesitamos para esa fase y qué va a resultar. Entonces, ¿qué necesitamos? Ah, bueno, ya sé lo que voy a hacer, entonces, ¿qué formas voy a necesitar? ¿Qué voy a llenar en cada forma? ¿Cuáles son los estándares que voy a usar? O sea, él usa todas estas entradas en cada fase, ¿ya? Los checklists. Un guión o un script, ¿qué documenta? El objetivo del proceso, los criterios de entrada, las directrices generales, las fases o etapas que deben realizarse. Eso de fases o etapas depende del guión, porque hay un guión o un script general de todo el proceso PSP. Y también en cada fase hay un script más detallado, ¿ya? Guión para cada a nivel general y por fases. Y las condiciones de entrada, bueno, las métricas de proceso y criterios de calidad. Y las condiciones de salida. Esos serían los guiones. Este es un ejemplo de un guión. Este es el guión más básico que tiene PSP. ¿Por qué? Porque el PSP 0, PSP tiene varios niveles. PSP 0, PSP 01, PSP 1, ¿cierto? Este es PSP 0 y es el general. ¿Por qué? ¿Cómo identifican que es un general? Porque tiene las fases, cada paso es una fase completa de PSP, ¿ya? Entonces, planeación, desarrollo y postmortem. Y la tarea específica de cada, y la lista de tareas de cada fase. ¿Y cómo podemos también definir que es 0? Porque no tiene las revisiones, ¿ya? A medida que va aumentando PSP 1, va metiendo más pasos en cada fase. PSP 0 se supone que son los que van a comenzar a utilizar PSP, no mete las revisiones como tal todavía. Entonces realmente no sé si alcanza a ser PSP, pero ahí está. Entonces, como ven, ¿qué se necesita? ¿Cierto? Descripción del problema, el formato, lo que hablamos de la forma que usa en cada fase, los estándares, tipificación de defectos o la lista de tipos de defectos, planificación, desarrollo, postmortem y los criterios de salida. ¿Qué debe salir después de ejecutar todo esto? ¿Cuál es el resultado? Entonces tenemos los guiones y tenemos las formas. Las formas no son más que un marco adecuado y un marco que también nos dice qué debemos guardar y dónde lo debemos guardar y de qué forma lo debemos guardar. ¿De qué estamos hablando? De los datos, ¿ya?
Se supone que en cada fase que vamos ejecutando de PSP tenemos que ir registrando todo lo que hacemos, la cantidad de efectos que encontramos en una fase y los tiempos que demoramos en cada fase. Más que todo son esos dos datos los que vamos a registrar. Entonces, también nos dicen qué cálculos tenemos que hacer, ¿cierto? Y cómo debemos hacer esos cálculos. ¿Se pueden utilizar formas en papel? Sí, se pueden utilizar formas en papel, pero la idea es usar herramientas automatizadas, ¿ya? Como quien dice software, o algún plugin o alguna cosa que nos permita automatizar y que la cuestión no sea tan trabajosa como quien dice. Y los checklists, las listas de verificación, ya niveles de PSP superiores a 0, que dice que son formas especiales que guían al usuario del PSP en las revisiones personales que haga de código y diseño y de revisión de diseño. Este es un ejemplo de una forma. Entonces aquí estamos diciendo qué tarea, ¿cierto? El resumen de la tarea. Y aquí está lo planeado, lo actual y a la fecha. Entonces, por ejemplo, yo en planeación dije que me debe demorar 1 hora, 60 minutos. Actualmente, ¿cuánto me demoré? O sea, esto es como quien dice lo real. Me demoré 30 minutos, me demoré menos. Y a la fecha es la sumatoria, ¿cierto?, de todo lo que me he demorado en todos los proyectos. ¿Ya? ¿Cuántos minutos en general con todos los proyectos que he hecho en PSP me han tomado la fase de planeación? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, él va sumando todos los trabajos, todos los porcentajes de PSP. Y el porcentaje a la fecha no es más que el porcentaje total de cada total de tiempo que está aquí, qué porcentaje tiene el total. ¿Ya? Bueno, eso es en cuanto a... Esta sería la forma de tiempo en cada fase. Los efectos encontrados en cada fase, ¿cierto? Y los efectos removidos en cada fase. Cuando hablamos de efectos encontrados y efectos removidos, es calidad. ¿Ya? Calidad se basa en defectos en cuanto a PSP. Las métricas. Las métricas son básicas en PSP, se usan para todo y cuantifican el proceso y el producto. Proporcionan datos de cómo está funcionando el proceso, permitiéndole a los usuarios hacer cada una de estas tareas. ¿Ya? Entre estas, ¿cierto?, analizar el proceso para determinar la manera de mejorarlo y determinar la eficacia de las modificaciones al proceso son fundamentales. La idea es mejorar cada vez que ejecutamos el proceso, mejorarlo, encontrar en qué podemos mejorar, hacer el PIP o el PIP, ahorita lo vamos a ver, y ejecutar esas modificaciones para ver si realmente mejoraron el proceso. Supervisar la ejecución de sus procesos y tomar decisiones con respecto a los siguientes pasos. Esto de supervisar es cuando se está ejecutando el proceso como tal, ¿ya? Ir viendo si lo planeado va a ser lo real va a ser lo planeado, y PSP nos permite replanear, ¿ya? O sea, vamos mal, vamos a hacer algo para tratar de llegar a lo que queremos llegar, sea tiempo, sea tamaño, tiempo más que todo. Y supervisar la capacidad para cumplir los compromisos y tomar las acciones correctivas cuando sea necesario. Por ejemplo, replanear. Entonces ya vimos los guiones, ya vimos las formas, que es donde guardamos los datos que vamos recogiendo en el proceso. Y ahora tenemos los estándares. ¿Qué son los estándares? Básicamente son las definiciones precisas y exactas de todos los conceptos que usamos en PSP. ¿Ya? Por ejemplo, las tablas de tamaño relativo que vamos a ver, la lista de tipos de defectos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Aquí está. Estándar de codificación, conteo de líneas, lista de tipos de defectos, permiten que estas métricas se usen uniformemente por todas las personas y en todos los proyectos, ¿ya? Por ejemplo, si encuentro un error de sintaxis, que para todas las personas sea lo mismo un error de sintaxis, que para todas las personas sea lo mismo un error de funcionamiento, por ejemplo, un error de lógica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para todos significa lo mismo. Para eso son los estándares. Y listo, esos serían los elementos básicos, formas, métricas, estándares y las guías. Y ya entonces comenzamos a hablar sobre los principios de medición.